Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a hablar del miedo. ¿Quién no ha sentido miedo y quién no siente miedo? ¿No? Entonces, es un episodio para todos, porque todos hemos vivido miedo. Hay quien inclusive tiene trastornos de ansiedad o vive con miedo todo el tiempo. Entonces, este episodio está dirigido para todos aquellos que quieren transformar ese miedo, que quieren conocerlo primero, aprender a sentirlo y elegir qué hacer con él, que eso es lo más importante. Entonces vamos a iniciar y obviamente, acuérdate que al final te voy a dejar un ejercicio para que puedas aplicar todo esto que vamos a platicar acerca del miedo. Entonces, el miedo es una emoción que no te voy a decir que ya trascendí, porque todavía tengo un cerebro humano, igual que tú. Y el cerebro humano tiene este mecanismo de emoción, de miedo. ¿Por qué? Porque las emociones son parte de nuestro cerebro para sobrevivir. Nosotros a veces nos vamos como muy profundo, ¿no? Las emociones y así, pues las emociones tienen que ver con nuestro cuerpo físico y tienen que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro para que podamos sobrevivir. Entonces, el miedo, todas las emociones están al servicio de la supervivencia, ¿sí? Cuando sentimos desagrado, algo que es desagradable, pues le avisa a nuestro cuerpo que tengamos cuidado, ¿sí? Con algo ¿por qué? Porque eso puede ser una amenaza. Entonces, el miedo, para mí, es una de estas emociones que más están al servicio de la supervivencia y al final, lo que yo te decía o te quiero transmitir es que el miedo no es algo que te vas a liberar siempre y cuando tengas este cerebro humano, ¿sí? Sin embargo, ojo, te voy a explicar algo muy bonito y es el miedo sí es parte del cerebro de supervivencia, ¿sí? Pero no es parte de tu ser superior o de tu alma, ¿sí? Tenemos estas dos mentes que obviamente tenemos nuestra mente humana. Sí, esta mente con la que sobrevivimos, con la que experimentamos aquí en la Tierra y con este cuerpo físico, pero también tenemos una mente superior, que yo siempre le llamo esta Buddhi, esta mente superior que nos conecta con la mente de Dios. Entonces podría decirse que tenemos dos mentes, ¿sí? La mente del miedo, obviamente, no la vamos a quitar porque si no, imagínate que no tuvieras miedo, pues te atraviesas a la calle sin voltear a ver los coches, ¿sí? O si no tuvieras miedo, te meterías en la noche a una colonia muy peligrosa, ¿sí? Entonces, obviamente el miedo te va a acompañar porque es parte de tu cuerpo y es parte de tu cerebro. Sin embargo, tenemos esta otra parte, ¿sí? Esta otra parte que se activa, esta otra parte que vamos trabajando con ella cuando tenemos este despertar espiritual. Es decir, cuando activamos este observador, este que observa aquello que estoy experimentando. ¿Escuchaste esto? Porque eso es lo más importante. Cuando activamos aquello que observa lo que estoy experimentando, ¿sí? Eso es para mí el verdadero despertar espiritual. Todo lo demás, que si ya, Vero, conozco, que si la Matrix, que si los extraterrestres, eso pues no lo considero un despertar como tal, porque si está todavía al servicio del miedo y la supervivencia, entonces sigues estando atrapado en esta ilusión, ¿sí? De que tú existes, de que existe este personaje. Y sí, existe hasta cierto punto, sin embargo, no es lo que realmente en esencia existe. Es decir, no es algo que te pueda dar felicidad permanente, no es algo que esté, si no tiene sustancia por sí mismo.
Si hablamos de física cuántica, sabemos que al final todos son estos quarks que están vibrando, ¿sí? Que están en frecuencias vibratorias y no hay nada como solidez, sino que nuestros sentidos perciben esa solidez. Entonces, esa es la vida real, por así decirlo, la materia. Y también tenemos la otra vida, ¿no? Que es la energética. Y las dos existen. Sin embargo, o sea, las dos son transitorias, ¿sí? Es energía que está en movimiento. Sin embargo, lo que es permanente es aquello que observa eso que estás experimentando. Ya sé que está muy profundo esto, pero esto es importantísimo ahora que vamos a hablar del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te convence, ¿sí? El miedo te convence de cosas. El miedo son estas partecitas de nuestro cerebro que se activan y te dicen, cuidado, cuidado por esto, cuidado por esto. El otro día me hacían una pregunta en redes sociales si yo creía en el sabotaje y en la procrastinación y qué significaba eso en constelaciones. Y yo les dije, es que yo no creo que exista ni el sabotaje ni la procrastinación. Porque en realidad no es que no quieras ser exitoso o no es que no quieras vivir una experiencia agradable o satisfactoria. Lo que pasa es que está activada esa parte de tu cerebro del miedo y esta parte del cerebro contiene la información de lo que ha pasado en el pasado, válgame la redundancia. Entonces, si hay algo ancestral que sucedió, entonces se activa esta memoria y dice, cuidado, no lo vuelvas a hacer porque ya pasó algo malo, ¿sí? Por lo tanto, evitas salir de tu zona de confort o evitas salir inclusive de la tribu, de la noción de la pertenencia, porque hay un miedo ahí, hay un sistema de creencias que está activando ese miedo. Entonces volviendo a este tema de las dos mentes, de estas dos energías que tenemos, el observador de aquello que estés experimentando y aquello que se está experimentando, o los objetos de la experiencia. Entonces, sufrimos cuando no podemos o no tenemos la capacidad de observar eso, de observar que esto es una experiencia transitoria, que va a pasar, que todo es transitorio, ¿sí? Que es un cuerpo físico que se va a morir, que todo pasa, ¿sí? Sufrimos cuando queremos que las cosas se queden estables, porque no existe eso como permanente, es que es inexistente, ¿sí? Otra vez regresamos a física cuántica, son quarks en movimiento, 99.9% es espacio vacío y lo demás es información. Entonces, nuestra mente le cuesta trabajo procesar eso, que estamos in the middle of nowhere, que estamos en el medio de la nada, que estamos en un campo cuántico, ¿sí? ¿Qué es lo que me ha dado a mí esta experiencia? Las constelaciones, porque cuando constelamos trabajamos con campos cuánticos. Entonces trabajamos con el pasado, presente y futuro en el campo cuántico, en la información. Y por eso hay cambios tan profundos, porque cambias la información que hay en ese campo, por lo tanto se transforma tu realidad. Sin embargo, podríamos cuestionarnos entonces, ¿qué es la realidad? ¿Es la extensión de qué? La extensión de la conciencia. Entonces, esto que observa, esto que está sucediendo, es esa conciencia que va despertando, ¿sí? Es esa semillita que se va germinando y comenzamos a ver la realidad de forma distinta. No quiere decir que nos peleemos con la realidad o que queramos que la realidad a fuerza sea lo que yo quiero que sea. Simplemente comienzo a reconocer la realidad, aceptarla, asumirla y, ¿por qué no? A cuestionarla, ¿sí? ¿Por qué? A ver, qué interesante. ¿Por qué habré reaccionado de esa forma? Entonces, todo en la realidad es causa, consecuencia, causa, consecuencia, causa, consecuencia, que es lo que conocemos como karma. Entonces, todo lo que estamos experimentando hoy es la consecuencia de algo. Eso es el karma, de algo mío, ancestral, de esta vida y otras vidas, decisiones, acciones, inacciones, o sea, cualquier cosa que haya sucedido antes es la semillita que genera la realidad que estoy viviendo hoy. Sin embargo, este cerebro primitivo y también este cerebro que tiene estas emociones, este cerebro límbico, estas amígdalas, esta parte del cerebro que procesa las emociones, no tiene idea de todo esto, porque el que tiene idea es la conciencia y la conciencia trasciende
el cerebro mismo, ¿sí? La conciencia trasciende el tiempo y el espacio. Por eso siempre te digo, somos eternos, porque la conciencia trasciende esto. Entonces, cuando nuestro cerebro activa estos mecanismos de supervivencia y entra el miedo, si nosotros queremos luchar con el miedo desde dentro del cerebro, se vuelve muy complejo, ¿sí? Porque el cerebro está haciendo todo para que sobrevivas y tú quieres pelearte con ese mecanismo arcaico, prehistórico y además súper eficiente. Entonces el cerebro va a pelear más, ¿sí? Va a decir, no, entonces voy a hacer más síntomas de miedo. Voy a traerte más pensamientos y así rumiantes, o voy a traerte más síntomas de ansiedad o de pánico. Entonces, esa no es la solución, pelear desde dentro, ¿sí? La solución siempre es observarlo desde fuera. Y cuando me refiero desde fuera, hablo de dos lugares. A nivel energético o espiritual, desde el observador. A nivel de neurociencia, desde la neocorteza, activando la neocorteza, es decir, activando el presente. ¡Wow! O sea, te acabo de dar como la joya. ¿Cuántos años he tardado para comprender esto? Entonces, desde la neocorteza, desde la parte del cerebro físico, ¿sí? Y desde la cuántica, desde la física cuántica, desde el espíritu, activamos el observador, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando activo el observador que mira el miedo, entonces hay algo que es la conciencia, porque una cosa es me doy cuenta en el presente, ¿sí? La otra es activo la conciencia y digo, espérate, no me está pasando nada. ¿Te das cuenta que aquí hay dos personajes? Es el que está allá dentro de la experiencia, el cerebro que está activado, la parte más antigua, que te dice, no, cuidado, Vero, cuidado, Vero. Y esta otra parte que es más evolucionada, que es esta parte de la neocorteza que te dice, espérame, estoy observando esto y no es real, ¿sí? Entonces, súper importante para poder transformar el miedo en conciencia, necesito el factor de vivir en el presente. ¿Por qué? Porque cuando activo esta parte, regreso al presente, observo esas emociones, esas sensaciones desagradables también que están sucediendo en mi cuerpo, entonces activo esta parte de mi cerebro que dice, esto ya no es vigente, esto ya no es válido. Y empiezo a hacer un nuevo mapeo neurológico, o sea, empiezo a hacer nuevas neuronas, ¿sí? Y que me traen este aquí y ahora, este presente, este nuevo Vero. Esta Vero que no tiene nada que ver con el pasado, ni con sus ancestros, ni con los traumas. Esta Vero de ahora, ¿sí? Entonces, para poder salir de ese estado de miedo, porque el miedo alimenta, se alimenta, y llega un momento en que ya estás adentro, completamente apanicado, ¿sí? Y lo peor que puedes hacer, como te dije, es pelearte con el miedo, porque pues tu cerebro bien eficiente dice, muy bien, lo estoy haciendo súper bien, te estoy manteniendo seguro y a salvo de los leones, de los tigres, del hambre, de la exclusión de tu tribu. Entonces, mientras estés en este miedo, tener como pastillitas mágicas que quiten el miedo, a lo mejor lo van a curar de manera temporal, sin embargo va a regresar. ¿Cuál es la parte más importante? Activar la conciencia. Por eso siempre uno espiritualidad con psicología y con sanación, porque si nos quedamos ahí adentro, podemos pasarnos 18,000 años dándole vueltas a la historia mientras no se active esto. Es exactamente lo que platico en mi nuevo libro. Entonces, cuando activo esa parte del observador, puedo mirar el miedo y puedo reconocer y decir, ya no estoy ahí, puedo abrir una nueva realidad, que es lo que queremos hacer, ¿cierto? Lo que queremos es salir de los patrones y las repeticiones del pasado. Y esos patrones y repeticiones del pasado están en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, cuando yo observo desde este lugar, activo una nueva realidad, ¿sí? Y eso hace que active también estos químicos del cerebro que están relacionados al aquí y a la ahora, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, en mindfulness, que les he platicado un poquito, el estar en el presente, sati, esta energía, es una energía muy bonita, es sutil, pero es muy bonita.
Cuando regresas al presente, vas a tener una sensación agradable, pero no es una sensación agradable como adictiva, como de dopaminesca. Es una sensación agradable muy bonita porque estás generando serotonina, endorfinas, estás en el aquí y en el ahora, ¿sí? Eso es vivir. Entonces, ¿cómo trascendemos el miedo, Vero? No te pelees con él, punto número 1, no te pelees con él, el miedo es parte de ti, es parte de todos, ¿sí? No luches, la lucha sigue siendo parte de nuestra supervivencia, lucha, huida, congelamiento, sigue siendo un mecanismo de supervivencia, no luches con el miedo. ¿Qué hago con el miedo? El miedo se observa, ¿sí? Y el miedo se siente. ¿Cómo? Claro, porque el miedo está en el cuerpo, ¿sí? Está en este mecanismo de nuestro sistema nervioso. Entonces el miedo del trauma, lo que hemos vivido antes, se guarda en el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo no siento el miedo se queda como una energía estancada en mi cuerpo y hace que yo no, o sea, que a largo plazo me puede enfermar, se vuelve crónico. Estas enfermedades raras, crónicas, ¿sí? De inflamación, autoinmunes y así pueden estar relacionadas con esto, con este miedo que no se ha liberado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con respecto al miedo? Ya te dije, lo vas a observar, lo vas a sentir, ¿sí? Lo vas a sentir en tu cuerpo y lo vas a liberar de tu cuerpo. Eso es lo que hace la somática, ¿sí? Trabajo con mi cuerpo, soma, con el movimiento para liberar y eso me va a llevar a un lugar más profundo en la mente, me va a llevar a más memorias, que es lo que quiero, siempre es a través del cuerpo. Si tú quieres ir a platicar de tus traumas, no necesariamente se van a sanar, pero si tú los vas a sentir, estas memorias te van a llevar a otras memorias, ¿sí? A lo mejor más profundas. Y si logras despertar la conciencia en estas memorias más profundas, entonces lo habrás logrado. Habrás sanado a profundidad porque se activa la conciencia y tu propia conciencia tiene vida propia. Es tu alma, es tu ser. Tiene vida propia, ¿sí? O sea, pensamos que con nuestra mentecilla ahí de changuillos, como que ya controlo todo y no tienes idea, el alma conoce. La conciencia sabe lo que tiene que hacer. Nada más tienes que activar esa parte, ¿sí? Activar esa parte del observador, que ese es tu libre albedrío, que eso es lo que hacemos con el karma, ¿sí? No podemos hacer nada en el sentido de el pasado. No podemos modificar, cambiar el pasado. No podemos hacer nada. Causa-consecuencia. Ya está. Ya está en tu realidad esa experiencia. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso sí depende de ti y eso sí es convertir ese karma en dharma. Eso sí es utilizar ese karma como un trampolín, ¿sí? De crecimiento y evolución y transformarlo en un propósito individual. A lo mejor, Vero, yo me quiero liberar mi mente o quiero ya trascender esta experiencia y también un propósito a todos los demás, como es este podcast, ¿sí? Es un propósito para sanar a todos. Cuando yo veo las estadísticas y digo, wow, o sea, llegó a miles de personas. Tú que me estás escuchando, que puedes estar en China, que puedes estar en Singapur, que puedes estar en Portugal, que puedes estar en la India, que puedes estar en Perú, en Guatemala, aquí en México. Digo, wow, o sea, qué mágico, ¿no? O sea, del dolor que nos trajo a esto, a tener la oportunidad de trascenderlo, es un regalo. Sí. No solamente este podcast, todas las herramientas que tienes para convertir ese miedo en una gran oportunidad, ¿sí? Y el puente siempre va a ser el presente. Entonces, Sati, el presente es nuestra ancla, es lo que nos groundea, nos regresa al presente y eso es lo que va a hacer que hagamos neuroplasticidad, es lo que va a hacer que transformemos nuestro cerebro y la forma que tenemos de percibir la realidad. Por lo tanto, tu vida cambia. ¿Sí? Pero siempre nuestra ancla va a ser el presente. Eso es lo que va a activar esas partes nuevas del cerebro. Eso va a hacer que se desactiven las amígdalas y toda esta parte del cerebro antiguo que nos mantiene en pánico,
¿sí? Observa tú allá afuera, la mayoría estamos en lucha, huida, congelamiento. Justo hablaba con una paciente ayer, como pensamos muchas veces que es depresión, pero es un agotamiento del sistema nervioso, ¿sí? Estamos agotados de esta sobreestimulación de información, de noticias, de preocupaciones, y al final, ¿qué nos va a salvar? Regresa al presente. Mira, escucha a los pajaritos. Regresa al aquí y a la ahora, porque ahorita no está pasando nada, estás aquí. Y eso va a ir acostumbrando a tu mente y va a ir activando al observador. Y ese es el punto más importante, cuando puedes reconocer que no eres la experiencia, que no eres los objetos de la experiencia. Sí, eso es muy profundo. Y entonces te haces la pregunta, ¿quién soy? Sí, ¿quién soy? Esa es la clave. No quise que yo te dé la respuesta, claro que no, porque tú tienes la respuesta. La respuesta está dentro de ti siempre, pero primero hay que ir adentro. Y hay que ir adentro con esas emociones incómodas, como es el miedo. ¡Wow! ¡Qué gran oportunidad de observar esas sensaciones incómodas! Y no solamente quedarme atascada en las emociones agradables, ¿sí? En lo bonito, en lo placentero, sino que puedo tener el valor para mirar estas otras sensaciones desagradables y pueda utilizar estas como un ancla para ir transformándome. Entonces, ya que hablamos del miedo, te voy a dar así resumencito, ¿sí? Rápido. ¿Qué hago con el miedo? Ya te había dicho ahorita, pero te lo voy a repetir. Primero, el miedo lo vas a observar, vas a decir, esto es miedo, ¿sí? Esto es miedo, esto es ansiedad. Punto número 2, lo vas a sentir en tu cuerpo. ¿Cómo se siente? Tiembla, sacúdete, ¿sí? Así lo hacen los animalitos, y tú eres animalito también, y yo también. Entonces sacúdete, así, taca, 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 sacúdete y saca esa adrenalina que está en el cuerpo, ¿sí? Para que esos químicos no estén ahí adentro de tu sangre dando vueltas. Los sacas del sistema. Y ahora voy a observar, ¿sí? Voy a activar esta parte de investigadora, ¿sí? Qué interesante. ¿Qué activó este miedo? ¿Qué estaba haciendo cuando sentí ese miedo? Estaba viendo una película. Estaba recibiendo una propuesta de trabajo. Estaba queriendo salir con alguien nuevo. Qué interesante. ¿De dónde puede venir ese miedo? ¿Y cuál es la creencia que sostiene ese miedo? Sí, empiezo taca, 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 a hacer esta investigación. Puede ser que ese miedo no sea mío. A lo mejor es de mis padres. A lo mejor es de mis abuelos. ¿Qué pasó con ellos? Y así haces un camino hermoso de investigación, ¿sí? De autoconocimiento. Y aprendes a estar en esta mente ecuánime, ¿sí? Ya no estás allí en el drama de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Respira profundo, regresa al aquí y a la hora y quiero que traigas un miedo aquí, ¿sí? Quiero que traigas un miedo y te vas a dar cuenta que con el simple hecho de poner la intención, el cuerpo ya, lo conecta. Entonces trae un miedo. Tráelo aquí frente a ti y quiero que conectes con ese miedo en tu cuerpo. ¿Dónde se siente ese miedo? Entonces yo lo siento en los brazos, un poco en las manos. Entonces ve conmigo y métete a tu cuerpo y observa esa sensación incómoda que te genera este miedo en el estómago. Y explóralo, ve un poquito más profundo. ¿Qué necesita hacer mi cuerpo para liberar este miedo? ¿Qué necesito? Necesito empujar, necesito sacudir, necesito correr. Y entonces a mí me surge correr, ¿sí? Entonces vas a visualizar, imaginar que estás corriendo, ¿sí? Que estás liberando esto. Y si puedes, lo puedes agitar en tu cuerpo físico. Ahorita no, porque se movería muchísimo el micrófono, pero tú hazlo. Muévete, sacúdete
Libera esto. Libera esto. Y obsérvalo. Quédate observando. Quédate ahí. Sostén. Sostén ese miedo y a ver hacia dónde te lleva. Y a ver hacia dónde te lleva. Tal vez te llegue alguna memoria de esta vida y otras vidas de tus ancestros, lo que sea. Sostén. Y observa que al reconocer esa memoria, la que sea, quiere decir que no estás ahí, que ya no estás ahí. Así que regresa al aquí y a la ahora, anclando tu conciencia, tu atención más bien, al presente, a tu cuerpo. Observa que estás sentado en una silla, observa la temperatura de tu cuerpo. Ya no estoy ahí. Y lentamente abre tus ojos, regresa al aquí y a la ahora. Y observa cómo te sientes. Mejor, ¿verdad? Muy bien, me encantaría que me pusieras aquí abajo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué sucedió durante el ejercicio y durante todo el episodio? Gracias por quedarte hasta el final. Quiero agradecerte porque el podcast y yo estamos en la final en los premios Bienfest y eso es gracias a ti, gracias a tus votos, gracias a tu apoyo que ha sido increíble durante estos casi 5 años. Y bueno, también quiero invitarte a mi retiro Reconexión que tengo en mayo de este año. Aquí abajo te voy a dejar la información del retiro. Ojalá que puedas estar aquí y por escuchar este episodio voy a regalarte un cupón de 3,000 pesos para que puedas ir y también decirte que tengo la opción de 6 meses sin intereses para quien sea más cómodo hacer ese tipo de pagos. Y bueno, si quieres que yo te acompañe y que nos acompañemos durante 3 noches, durante estos días en donde vamos a constelar todos, vamos a sanar, vamos a transformarnos, vamos a ir muy, muy, muy profundo para abrir esta nueva posibilidad para la cual ya estamos listos. Entonces, bueno, te dejo la información acá abajo. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.